porque si no... Bueno, ahí está. Bueno, vamos a leer qué es lo que pide. Vamos a dividir la clase en dos. Primero la parte de hacer el UML y después la parte de llevar el UML y todo lo que tengamos que hacer a el NS Plus. Entonces, veamos qué nos dice el enunciado. El puerto de la ciudad de Paraná dispone de amarras en alquiler para barcos de distinto tipo. Por cada una de ellas se almacenará el número de amarra, la ubicación y si está disponible. Cada barco que alquile una amarra se almacenan los siguientes datos: matrícula, eslora en metros, año de fabricación y el nombre del dueño. En caso de que el barco sea un velero, también se guarda la información de la cantidad de mástiles. En caso que sea una embarcación deportiva, a motor se almacena la potencia en HP del motor y el factor aerodinámico, que es un entero. Y por último, en el caso de yates, se almacena la cantidad de camarotes. ¿Hasta acá se entendió qué es lo que vamos a tener? Sí. Sí. Bueno, pues ya da un par de reglas de negocio que las vamos a leer, pero después nos vamos a centrar en esta parte para hacer el diseño. Para calcular el costo del alquiler se debe pagar, que debe pagar un barco por amarra, se debe realizar el siguiente cálculo: precio base más adicional. Precio base se obtiene multiplicando un valor definido por la administración del puerto para cada embarcación, denominado valor base, por la eslora del barco. Adicional. La administración del puerto define un valor adicional para cada barco, luego según su tipo. Veleros se obtiene multiplicando el valor adicional por la cantidad de mástiles. Deportivos se obtiene multiplicando el valor adicional por el 50% de la potencia. Y yates se obtiene multiplicando el valor adicional por la cantidad de camarotes. En particular, las embarcaciones deportivas deben tener un índice de cálculo de potencia, todos en valor 0,35, y un método llamado calcular consumo, que devuelve el resultado de la fórmula: potencia en HP dividido factor aerodinámico por índice de cálculo de potencia. En el caso de los barcos deportivos de lujo, la fórmula es 2 por potencia en HP por índice de cálculo de potencia. Basado en el enunciado descrito, utiliza el diagrama de clases que modelice con las relaciones, atributos y métodos el método barco con alquiler mayor A, que es de la clase puerto, que reciba como parámetro un importe y devuelva la cantidad de barcos que abonan un importe mayor al indicado en el concepto de alquiler de amarra. C, un método barco con mayor consumo de la clase puerto, que debe devolver el barco deportivo, de lujo o no, de mayor consumo en todo el puerto. Esto es lo que tendrían que hacer en el examen: darle una primera leída al enunciado completo. No a un cachito, sino al enunciado completo. Y si bien hay un montón de cosas que se van a perder, quizás a la primera vez que lo leímos, lo importante es concentrarse primero en esta parte, donde está el mayor texto. ¿Por qué? Porque de acá vamos a tener las clases principales. El resto son generalmente reglas de negocio y algunas ayudas, como que te dice que hay una clase que se llama puerto y que tiene que estar por lo menos estos dos métodos. Estos cuatro: valor adicional, el cálculo de consumo y esto. Pero lo más importante es sacar con esto el diagrama de clases, que eso es lo que después nos va a llevar a, bueno, pongo este método acá, pongo este método otro por allá, este lo llamo, o qué es lo que tengo que hacer. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte y vamos a hacer el diseño de clases. ¿Qué clases? Leyéndolo, se los dejo para que lo lean ustedes, me van dictando, yo lo voy a ir anotando acá. Esperen un segundo. ¿Tenemos puerto? ¿Qué cosa? Puerto. Puerto. Puerto es De una. la clase principal. ¿Qué más tenemos? Amarra. Amarra. Barco. Esta amarra la vamos a poner en esto: barco seguro. ¿Qué más?
Velero Hijas de deportivo y barco. yato como hijas de barco. Sí. Velero deportivo. ¿Qué más? No, deportivo es No, otra clase velero, distinta. deportivo y yate, Claro. como hijas de barco. Velero deportivo y yate. Sí. Y a ver qué más dice. Sí. Bueno, estas serían las clases que tenemos. Cada amarra tendría un barco. Un barco, claro. Y después, ¿qué es lo que nos dice? En el caso de que un barco sea un velero, también se guarda la información. En el caso que sea una embarcación deportiva, se guarda este dato. Y en el caso de los yates, son otras cosas. ¿Qué tendríamos acá con esto? Una herencia. Una herencia. Acá básicamente Esa herencia, sí. te lo dice el enunciado prácticamente. Sí. En el caso del que el que sea, ya directamente te está diciendo que tenías una herencia. Entonces, con esto que ya tenemos acá, este pequeño análisis que hicimos, ya sabemos qué clases tenemos que crear. Entonces, una vez que tenemos las clases, lo que hacemos es ir al letino y empezar a dibujar las clases. Y después le vamos agregando los diferentes atributos que son necesarios. ¿Cómo abrir el letino con el aula caída? Ah, sí, eso me olvidé de decirles. Entras igual ahí, lo No, buscas por el Google. letino se El puede letino conocer. se El puede NS es acceder el directo. problema. Sí, el Ah, NS. claro. Ah, mira. Buena data. Chat. Esta es la URL del letino. Dejen, si Gracias. quieren, váyanse cargando, pero yo mientras trataba de abrir el aula virtual, dejé cargando estos también. Bueno, vamos a poner las clases, seguir dibujando las clases. ¿Cuántas teníamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una más. Bueno, vamos con la primera. La primera, ¿qué tendría? Sería barco. Puerto, perdón. Puerto. Esto lo borramos porque puerto, ¿qué tipo de clase sería? Concreto. Concreta, o sea que no lleva ni estereotipo ni nada. Entonces directamente puerto. Esto lo vamos a sacar. Después le definimos los atributos y los métodos. Después, ¿qué más dijimos que teníamos? Teníamos amarra. Amarra. Pablo, si querés poner UML class arriba para que te aparezca todo. Acá de UML class. Listo. Acá tenemos amarra. Estaba leyendo el enunciado. Igual Sí. me parece que no, pero veo que lo nombran muchas veces a motor. ¿No sería por ahí una clase que esté asociada a cada una de las embarcaciones que tengan motor y sea de composición? Lo que pasa es que en realidad motor lo único que te habla es la potencia. Ah, yo diría para poner una variable dentro del motor que sea potencia o no sé, HP. Sí, o sea, si querés lo puedes hacer, pero lo que pasa es que se te van empezando a sumar clases que después cuando lo tengas que trabajar, en realidad quizás ni lo usás. Así que en este caso yo creo que lo mejor sería poner el atributo, potencia del motor, porque lo único que te dice, que es más, te dice potencia del motor. O sea, es como un dato, si te dijera tiene un motor que puede tener tales cuáles otros datos, ahí sí ya tendríamos una clase, pero en este caso es como un dato informativo. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? Teníamos barco. Barco, sí, tendríamos barco. Después vemos el resto de las cosas. Y después tendríamos abajo
Velero, velero, yate, Deportivo y yate. deportivo. yate y deportivo. ¿Profe, este ejercicio es un ejercicio tipo examen Sí, o es- esto fue de hecho el parcial del año pasado. Ah, mira. Usando matrices, pero fue el parcial. Bien, bien. Y todas estas heredan de esta de acá. Vamos a correr amarra, vamos a poner este más acá. Nosotros no tenemos que usar matrices, ¿no? En todo el cuatri. No, matrices lo vamos a usar, pero en la segunda parte, o sea, después del parcial. Ah, ok. Bueno, acá habíamos dicho que este hereda de este. Que este también hereda de este de acá. Y que este también hereda de este de ahí. Bueno, ¿hasta ahí estamos de acuerdo con esto? Sí, barco tendría que ser abstracto, ¿no? Sí, hasta ahí hice. Sí, ahí vemos el tema ese. Y después, ¿qué más teníamos? Habíamos dicho que esta tenía un barco. Por aquí dice cualquier cosa. Y que además que el barco, al revés, que el puerto tiene amarras. Y acá esto, a ver, vamos a robarnos el... Esto puede tener un puerto, puede tener muchas amarras y este tiene uno solo. O ninguno. 0 o 1. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a los atributos. Después definimos si estas clases van a ser concretas, abstractas o si necesitamos agregarle algo más. Vamos a los atributos. Entonces, del puerto, ¿qué decía? Nada. No tiene, Una bueno, ciudad. nombre. La ciudad y el Y nombre. después unos, claro, unos métodos, pero están más abajo. Entonces, acá tendríamos la ciudad y el nombre. Tengo el micrófono prendido, mala mía. Llevo como 57 horas en la computadora, ya no quiero saber más nada. Ahí está. Ahí falta el private. Sí, Pablo. Claro, y el private, sí, al menos. Aquí, Está mal escrito, ciudad, Pablo. siempre hago lo mismo. Sí, Somos exigentes. ciudad. Sí, nunca escriban cuidad.com porque no van a querer saber qué es lo que hay. Tengo una pregunta. ¿Por qué puerto tiene de 0 a n amarras si te dice que tiene amarras? Porque ¿No tiene n? podría no tenerlo. Si quieren lo podemos poner como que tiene al menos una. Eso por Sí. la relación de composición, profe. O sea, en el caso de que sea que tenga obligatoriamente tener alguna, ¿significa que es composición eso o no tiene nada que ver? Sí, esto era, acuérdense, teníamos las relaciones, la de composición y la de asociación. Que era la que si esta tenía sentido que exista, si esta de acá no existe. En este caso, una amarra sin puerto no tiene sentido que exista. Entonces, ahí teníamos una de las relaciones. Y lo mismo... Te pregunto porque sí, con Norberto los array le poníamos asterisco.
no le podíamos 1 a n, y cuando tenía una amarra, tenía un barco, poníamos 1, no poníamos 0 a 1. Sí, son Eso- distintas formas. Son distintas formas de escribirlo. Eso no me voy a poner a fijar fino cuando No te corrijas fijas. los parciales. O sea, lo que sí tiene que estar es, por ejemplo, si acá me pones 1 solamente, No, está mal, que es claro. una release, ahí va a estar mal. Ahora, si vos le pones 0 Pero a si n, te pongo si le pones asterisco- n o asterisco, para mí es lo mismo. De hecho, en cualquier UML lo vas a encontrar de esa forma también. Y lo mismo acá. En un final, porque entiendo en un parcial que vos lo corrijas. En un final cualquier profesor lo... Es lo mismo también. Okay. Eso no se van a andar fijando de cómo está puesto acá. Lo correcto sea que tenga del final la cardinalidad. Esto de 1 a n o 0 a 1 van a ver que va a tomar relevancia cuando veamos matrices o cuando veamos otros tipos de estructura donde vos le decís, yo voy a tener una array list con hasta 10 amarras. Entonces va de 0 a 10. Ah, ok. Pero lo puedes poner de cualquier forma. Es más, de hecho acá, si vos abrís la flechita, ya te lo pone 0 a n o asterisco. Lo que pasa con una array list generalmente se pone asterisco porque se supone que un array list es dinámico y podés meter ilimitado. Pero en realidad esto del 1 a 0 son formas de escribirlo. O sea, yo no me voy a fijar. Si me ponen 1 a n, o me ponen n, o me ponen asterisco, ya sé que es una array list. Ahora, si me ponen 1, no. Claramente sé que está mal, o que quisieron poner que tiene 1 en vez de tener una array list. En este caso lo mismo. Acá podríamos poner 0 o 1. ¿Por qué? Porque este puede tener 0, en el caso de que esté disponible, o 1, en el caso de que esté ocupado. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Por qué pusimos 1 a n? Me entró un llamado y me perdí esa parte, perdón. Porque el puerto puede tener n amarras. Pero sí o sí tiene, pero el 1 es porque sí o sí tiene que tener al menos una amarra. Al menos una, sí. Y si por el enunciado te dice tiene amarras, no te dice cuántas. Entonces asumís que por lo menos una tiene. Ok, genial, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos con la amarra. ¿Qué atributos tiene la amarra? Número de amarra. Ubicación y si está disponible. Y si está disponible. Sí, si está disponible un booleano. Tendríamos número de tipo int. Perdón, profe, las preguntas del tema del 1 a n, eso que tenemos al fantasma de Norberto, que no, era muy exigente con estas cosas y cualquier errorcito recursábamos, así que... Está bien, no se preocupen. Va por ahí, va por ahí. No se preocupen. Buen profesor Norberto igual, pero no nos tenía con el látigo con estas cosas. Y por último, está disponible. No debería ser un método. No está disponible. Eso te iba a decir. Podemos ponerlo como un atributo booleano con su get o podemos ponerlo como un método. ¿Cómo quieren ponerlo? Para mí es indistinto. Lo único que va a variar Yo es... lo puse como un atributo. Lo puse así también, como un atributo y después para consultarlo. Pasa que si tiene... Acá tienen dos cosas. Me gustó más la del método, pero les voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Si lo ponemos como atributo, cada vez que asignemos un barco a la amarra, vamos a tener que actualizar está disponible o no. Y si lo ponemos, y con eso tenemos que estar súper seguros, cada vez que ato un barco o desato un barco, lo voy a tener que actualizar. Y con el método podríamos directamente preguntar si va a estar o no disponible. O sea, si el barco es nulo, entonces ya lo devolvemos, que sea calculado. Entonces, esa me gustó más, vamos a ponerlo así. Ve como atributo, lo vamos a poner como un método. Esto.
public está disponible, no recibe ningún parámetro. ¿No recibe el número de amarra? No, porque vos se lo vas a preguntar a la amarra. Este va a tener ahora lo vamos a poner acá también. Ah, ahí se va. Ok. Boolean. Estas de acá se van. Y lo mismo estas otras de ahí. Entonces, y vamos a sacar estas rayitas. Entonces, acá, como bien dijo el compañero, también tendríamos que tener un método que se llame está disponible y que reciba un número. Entonces ese va a ir a buscar al array si está disponible y lo va a ir consultando a cada una de las amarras diciéndole si está disponible o no. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Disponible va a recibir un int número y va a devolver un booleano. Entonces, este método lo que va a hacer es ir iterando el array hasta encontrar la amarra que sea la que corresponda con el número y le va a preguntar si está disponible y este me devuelve valor. ¿Se entiende? Si yo a la amarra, que ya sé que tengo el número, le digo está disponible la número 1 y le pregunto a la amarra número 1, es como que es redundante. Entonces, este sí tiene que saber decir si está disponible, pero este es el que va a preguntar por número si está disponible o no. Bueno, hasta ahí con puerto y amarra estamos ok, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con barco, a ver qué nos dice de barco. Tiene la matrícula, la eslora, el año de fabricación y el nombre del dueño. Entonces, esos son atributos que lo tienen todos los barcos. Entonces, es correcto ponerlo acá en barco. Ponerle eslora. ¿Qué sería, profe Lora? Perdón la ignorancia. De barco. La eslora es el tamaño del barco. Ah. O sea, cuánto mide desde la punta hasta el final. ¿Largo sería? Claro, el largo. Ahora, sí, es el largo. Y la Si no, longitud, yo lo busqué porque no sabía tampoco. Claro, le podemos preguntar a Google. Mr. Google. No debería Al ser Capitán Google. Lo puse como doble. Iba a preguntar eso. Sí, yo también la puse como... Sí. El metraje es divisible, si se Puede quiere. ser 19,5 metros. Claro. Sí, acá, a ver, ¿qué nos dice con respecto a eso? Se mide en pies. Eslora en metros. Bueno, si podemos poner o sea, acá lo puse como entero, pero si quieren ponerlo como decimales y lo ponen como double, y quieren poner que mide 10,5, eso da lo mismo. Si quieren lo ponemos como double, así queda. Bueno, ¿qué más tenía? El año fabricación. ¿Con ñ? ¿Lo pones? Sí, ¿se los permite ese o no? Hay algunos que sí, vamos a ponerlo ahí. Norbert nos decía que ñ no se podía usar. Eso yo nunca grabé. Lo que pasa es que yo suelo poner cuando hago diseño de clases los hago en inglés, entonces nunca tuve el problema de la ñ. Claro. Entonces no sé si quizás si hacerlo le en pone inglés la para los ñ parciales? se rompa. Si le ponen el nombre correcto, sí, no habría problema. Ok. Año de fabricación, esto es claramente un entero. ¿Qué más teníamos? La matrícula. Matrícula. Y el nombre del dueño. Que esto sería un string y el nombre. De tipo string. Bueno. Y todos estos, obviamente, privados. Ahora vamos a ver cuáles de estos en realidad tienen que terminar siendo privados o podrían llegar a ser protected. Bueno, ¿qué más nos dice? En el caso de
Del velero se guarda la cantidad de mástiles. Entonces acá en velero tendríamos todo lo de barco más menos cant mástiles de tipo int. Esto, como les digo, se los dejo acá porque después lo borramos a medida que vayamos completando las diferentes cosas. Esto es responsibilities, esto si quieren lo podemos borrar directo. ¿Qué más decía? En yate, cantidad de camarotes, y en deportivo, potencia HP y factor aerodinámico. Todos enteros. Ok, bueno, yate tiene cantidad camarotes de tipo int, y este deportivo tiene Potencia HP y potencia factor aerodinámico. HP factor Bueno, con eso tendríamos lo básico. Estamos de acuerdo que este modelo representa, esto vamos a hacer por las dudas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un save. Faltó el private ahí en los deportivos. No, No, este era el ejercicio 7. Sí, faltó el private. El ejercicio 7 del anterior. Ahora dijiste que era 9, Pablo. Ah, era 9. Bueno, Eso, 9. Bueno, después le cambio el nombre poniéndolo. Sí, me confundí con él. Bueno, entonces, con esto tenemos lo básico que cubre todo el enunciado. Ahora vamos con las cosas adicionales, que generalmente aparecen en la parte de las reglas de negocio. Una vez que ya tenemos con la parte del texto, sacamos el modelo base, ya después le podemos empezar a agregar los diferentes métodos a las clases, convertir las clases en abstractas, pero lo importante es tener el modelo base. En este caso, de este ejercicio no tenemos interfaces, porque si ven la evolución de los ejercicios, este es para que no tenga interfaces. Entonces, bueno, acá sabemos que no tenemos interfaces, pero si tuviéramos interfaces, directamente lo que hacemos es diagramar la parte básica y después le vamos agregando ahí los diferentes atributos y los diferentes métodos. Y si por alguna regla de negocio nos damos cuenta que el modelo hay que cambiarlo, bueno, mala suerte, pero en general en la parte del texto está la base del modelo. Vamos a ver qué más nos pide. Precio base. Se obtiene multiplicando un valor definido por la administración del puerto para cada embarcación, denominado valor base por eslora del barco. Adicional, la administración del puerto define un valor adicional para cada barco, luego según su tipo. Estos dos, ¿qué les suena que son? Abstractos, ¿no? ¿O no? Variables. Yo el valor base lo puse en puerto. ¿Puede Claro, haber una pero clase más que sea administración? ¿O no? Acá no, es como que te dice que la administración del puerto setea, o sea, la administración yo lo tomo como el que usa el sistema. Ok. También puse valor base en barco. Valor base y valor adicional. Estos, ¿qué son? ¿Atributos o métodos? Atributos. Son atributos. Que se calcula a partir de un método, que sería calcular valor. No, eso sería el precio y el adicional. El precio base, el valor base y el valor adicional son atributos del puerto. Sí. ¿Qué tipo de atributos? ¿Atributos del puerto? Atributos del puerto, sí. Valor base y adicional. ¿El valor adicional también es un atributo? Claro, porque dice la administración del puerto define un valor. Ah, no, perdón. El valor adicional es para cada barco. Yo lo puse en El barco. valor base sí es de. Sí, perdón, ahí he leído mal.
Entonces, como Pero, atributo más, sí. ¿no es un método abstracto que se va a definir el valor en base a qué tipo de barco es cada uno? No, eso, ¿No ahí decís te, el barco? te adelantaste. Eso es para el del calcular Ah, está. Ya, no, no, sí, calcular el sí. valor del alquiler. Ese, Quedó ahí dentro. te adelantaste un cachitín. El valor base, vamos con este que es el que puede llegar a tener más problemas. Valor base. Yo acá, ¿qué dice? Que el barco va a poder calcular, o sea, va a hacer esos cálculos en base a el valor base del puerto. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda, dentro de barco, ejecutar un método de puerto sin tener una instancia de puerto? Esperen que voy a... Y siempre y cuando sea estática, claro, la propiedad estática. Estático. O sea, valor base es un método. Acá vamos a tener dos métodos más. Set valor base. Vamos a poner un método void, porque dice que la administración puede setear el valor base. Y vamos a tener un método estático. Como ustedes bien lo dijeron, un método estático, yo en puerto le puedo pedir cosas. Ahora, si tengo este método estático en puerto, ¿qué pasa con valor base? Porque yo acá voy a estar haciendo referencia a algo que va a estar en puerto, pero yo no sé si cuando uso el static voy a tener esa instancia. Es más, valor base debería ser estático también. Claro. ¿Es un método estático acá la solución? No, porque cualquiera puede entrar a valor base. Claro, Si lo además, haces estático. yo voy a tener un puerto. Y puedo tener dos puertos, podría tener varios puertos con distintos valores. Si yo lo pongo estático, se va a quedar estático, siempre el mismo valor. El set valor base es un método, pero de la clase, o sea que tengo que tener una instancia. Entonces, para calcular el valor base, para mí lo mejor, más que poner un método estático, sería pasarlo por parámetro. Cuando voy a calcular, le paso el valor base por parámetro a las diferentes clases para que lo usen. ¿Podría entonces el valor calcularlo a la marra directamente? Pero en vez del barco mismo. Claro. La marra puede conocer el valor base como parámetro desde el puerto y preguntarle al barco cuál es su eslora. Claro, no, pero cuando vos le pasas al poner, vos acabas de tener una array list de amarras. Y amarras va a ejecutar un método en barco. Bueno, le pasas el valor base para que este se vaya calculando en las diferentes operaciones. Ahora vemos eso. Pero está claro que acá no debería ser un valor un atributo y un método estático, ¿no? No, esa parte la podrías volver a repetir, Pablo. Si yo le pongo, yo de acá desde barco voy a necesitar acceder a una variable de puerto para calcular. Acá o en las de abajo, todavía no lo definimos. Pero en esta parte, en esta herencia, voy a tener que acceder a un valor de puerto. Yo para poder acceder acceder a un valor de puerto, la única forma que tengo es o que me pasen la instancia de puerto, lo cual no sería correcto, o que puerto tenga un método estático. El tema, ¿qué pasa? Si yo tengo un método estático, la variable tiene que ser estática, porque al ser estático, yo voy a acceder a la clase en vez de acceder a la instancia. Y yo ya tengo una instancia de puerto. Entonces no puedo ponerlo como estático, porque si lo pongo como estático, el valor base va a quedar estático. O sea que cada vez que instancie una clase puerto, voy a tomar el valor base, no importa si son dos puertos diferentes.
Entonces no lo puedo poner como estático porque el valor es propio de la instancia, no de la clase. Entonces por eso no lo puedo poner estático. La solución es pasárselo. Pasarle por parámetro el valor. ¿Se entendió ahora? Sí, un poquito mejor. Bueno, acá está el valor base. Y después decía que cada barco podía tener un valor adicional. Adicional. De tipo... Una preguntita, Pablo, ¿valor base se definió ponerlo en puerto porque el texto lo dice o da a entender que Claro, es porque así? eso, pues, el texto te lo dice explícito. Ok. Le dice el precio base, el precio base se obtiene Definido por por la valor administración definido del por puerto, la dice. administración del puerto para cada embarcación, denominado valor base. Si es para cada embarcación, cada barco no debería tener un valor base. Sí, eso es lo que estaba viendo. A ver. Se podría hacer así originalmente. Para mí el valor base y el valor adicional eran atributos del barco. Yo los puse en barco, claro, como es tu Pasa nombre, ¿no? que es a partir de la eslora también. O sea, necesitas de alguna manera saber la escala. No, digo, los atributos corresponde. valor base y valor adicional No, es que son es parte del el barco. valor base. Al momento de crear el barco en el sistema le pasás, decís, Sí, bueno, a ver el si valor base dice- va a ser tal y el adicional tal. A ver Para si mí nos da un- el método que calcula el valor del base sí está en barco, pero Claro. No, al revés. la variable la pone el puerto, digamos. Va, eso entendí yo. Yo lo puse en barco. Claro, Para mí el cálculo del valor sentido, base pero como dice, va- para cada va en embarcación. puerto. Sí, yo y se acá guarda en- me comí el para barco. cada embarcación. Entonces valor base debería estar en barco. Claro, yo lo entendí así también, Sí, porque pero la acá administración me- la manipula ese dato. Claro, de cuando donde esté. se crea el barco tiene que tener el valor base y el valor adicional. Claro. Entonces, valor base vuela de acá. Pero quien determina ese valor base va a ser puerto. Claro. Claro, cuando ¿No? le... Ahora lo vemos. Antes de crear el barco, digamos, y guardarlo en una amarra, determina No, a porque partir de la eslora. dice que es Claro, para por eso. cada embarcación. Entonces yo de acá te pongo Claro, cuánto claro. es el valor base. 25.000 pesos por cada... Claro, pero lo que quiero decir es que se guarda en barco, pero quien lo determina es puerto. A través de un cálculo, ¿no? O sea, eslora por, no sé, switch. Yo no sé si Y a igual partir que de vos, ahí. pero creo que entendí más eso que lo otro. Más que Al nada ser- que el puerto tiene la variable, el valor de la variable, y el barco tiene cómo calcularlo, digamos. Eso entendí yo. Pasa lo mismo en el peaje. Yo entendí que lo manipula la administración. Claro, lo que pasa es que esto es por la eslora, y la eslora era larga. Porque si no, el valor eslora la base... conoce el barco. Claro. Entonces yo tendría que tener... Pero en para general hacer- es como determinar, no sé, los precios de un estacionamiento. Si es un auto, una No moto, tiene una camioneta. El auto el no sabe puerto. cuál va a ser su valor base hasta que no está dentro del estacionamiento. ¿No sería que el puerto ¿Se tiene entiende? el valor base y el barco puede calcular el precio base? Eso digo yo, sí. En realidad, Es que, el claro, son cálculo dos cosas debería ser distintas. la más. Es que el precio barco base no- es el resultado y el valor es uno de los parámetros. El barco no, claro, como que el Claro. barco calcule sus propios. ¿no? Sí, pero si yo el día de mañana le quiero cambiar el valor base por el motivo que sea, puedo ir y modificarlo. Y listo. Sí, acá no quedó tan claro qué es lo que Pero hacemos. el valor base es para Pero eso todos estaría- los barcos igual. Es un valor básico para todos los barcos. Es para cada embarcación. Es por- Dice no, el para valor cada base es embarcación. por eslora. No, el precio base va a depender de cada embarcación según la eslora del barco, pero el valor base va a ser para todos los barcos Para igual. todos, exacto. Sí, Sí, para mí también. Es verdad.
Y eso se multiplicado por las horas del precio base. De ahí se parte, digamos. Claro. Hay un valor fijo. Claro, por eso. No, era un valor fijo. Estaba bien, sí. Yo me confundí también. Esto, el valor base es propio del puerto. En el del peaje pasa lo mismo con la hora. Nada que ver igual, pero es otro ejercicio. Pero no, pero de verdad, porque lo hice y también es como que tenés que ir a una clase anterior, es medio raro. Claro. Tiene un método que te dice la hora, pero eso lo tiene la estación de peajes, no cada cabina. No importa, pero para cuando veamos ese ejercicio. Sí, pero ese es estático. La hora. Sí, puede ser, está bien. Pero no sabía cómo resolverlo. Claro. ¿Y debería tener get valor base también ahí, el puerto? No, porque cuando le demos calcular, le vamos a pasar el valor. Ah, directamente. Porque vos no podés, si no, para poder acceder con el get, le tendrías que pasar directamente, le tendrías que pasar la instancia de puerto, que eso sí está mal. Entonces, este sí tiene el valor adicional. Y este tiene el valor base. Vamos a ver si, vamos a revisar el tema del valor adicional. Con el criterio de valor base, el valor adicional no sufre el mismo tratamiento. Dice que el puerto lo define para cada barco. Claro, lo mismo. Sí, acá con el valor adicional tenemos lo mismo. Lo que vamos a tener, ahora lo vamos a ver a eso. El valor adicional tiene que ser una variable, no puede ser algo que se calcule. Ahora vamos justo con eso porque ahí estaba medio confuso y vamos a ver eso. Valor. No, dice que define. Bueno. Acá yo tengo valor base y valor adicional. Ahora, ¿qué nos dice acá el ejercicio? Que el precio del alquiler es el precio base más el adicional. Y acá nos dice que el precio base se obtiene multiplicando el valor definido por la administración del puerto para cada embarcación, denominado valor base, por la eslora del barco. Entonces, acá vamos a tener en barco un método que se llame get valor base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en amarra también? ¿Cómo le llega de puerto a barco? Cuando le demos calcular, le vamos a decir que nos pase los métodos. Ahora estamos haciendo este método, el general. Entonces, el get valor base, esto, público, get valor base, va a recibir un doble. Get valor base no, esto va a ser es get precio base. Va a recibir un doble valor base. Esto alguien se lo va a mandar y esto me va a devolver un doble. Esto alguien se lo va a mandar el valor base. O sea, en este caso va a ser amarra. Ahora después vemos cómo se lo manda, pero se entiende que a para calcular el precio base necesito que me llegue un valor base. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué es get y no calcular precio base? Sí, calcular, perdón. Es costumbre. Calcular precio base. Igual que vamos a tener el otro. Calcular adicional. ¿Calcular adicional de qué tipo va a ser? El método ese. Double. Sí, va a devolver un double. Pero, ¿qué va a ser? ¿Un método concreto? ¿Un método abstracto? No, abstracto, porque cada clase tiene que saber determinar cómo. Abstractísimo. Claro, es abstracto, porque acá no tengo un comportamiento común, como si lo tengo con precio base, y tengo diferentes implementaciones en los tres, o tenga este y este son distintas entre sí. Si tuviera que poner, no sé, estas dos que son comunes y esta diferente, podría tener un método que agrupe el de comportamiento de estos dos y lo sobrescribo en yates. Pero acá como estos son diferentes los tres, es abstracto. Por lo tanto, barco, ¿cómo tiene que ser? Abstracta.
abstracto también. Entonces barco ya se convierte en abstracta y además va a tener abstracto más calcular precio adicional. ¿Esto va a recibir algún parámetro? Ahí, Pablo, yo no Precio base. entiendo por qué el calcular Un precio double. base y calcular adicional. No le va a llegar cuando tenga que saber calcular el importe, no le va a llegar por parámetro, no No, va a porque salir del puerto a los dos. el precio base y el valor base son distintos. El precio base se obtiene multiplicando un valor definido por la administración del puerto para cada embarcación por la eslora del barco. O sea, tengo el valor base por el precio barco, por la eslora. Ese es el precio base. El valor base es un valor definido, no sé, 20.000 pesos. Pues está bien, ese método se va a usar en el constructor del barco. El precio base se va a hacer cuando se calcule el alquiler. O sea, el alquiler es precio base más adicional. Ahora, precio base es valor base por eslora. Bien, sí, yo lo encaré por otro lado. Por ahí. Acá la diferencia. Entonces, acá vamos a tener calcular precio base, que va a recibir el valor base. Porque el valor... En calcular precio adicional no le pase nada. No, bueno, por eso necesitaba ahora lo vemos eso. Calcular precio base es va a recibir el double que guardó en puerto, el valor base, y va a multiplicar esto por la eslora. Y en calcular precio adicional vamos a tener que va a recibir, porque acuérdense que el valor adicional también está como definido fijo en el puerto. Entonces va a recibir doble valor adicional. Y va a devolver un double. Y esto va a ser dependiendo cada una de los tipos de barco. Entonces cada cual de esas va a saber calcular el valor adicional. ¿Se entiende? Porque velero lo hace el valor adicional que ya está por la cantidad de mástiles. El deportivo es el valor por el 50% de la potencia. Y los yates es el valor por la cantidad de camarotes. ¿Se entendió? Entonces, valor adicional también es atributo de puerto. Claro, lo llevamos a puerto porque habíamos definido con el mismo criterio que valor base. Que el valor adicional es algo que setea la administración. Ok. Y no entiendo cómo logramos acceder después a eso, profe. Se lo vamos a pasar por parámetro, ahora después lo vamos a ver. O sea, directamente de la lista, digamos, de barcos que tiene amarra. Claro, ahora vamos a ver cuándo lo vamos a usar a eso. O sea, acá lo único que tenemos, esto usando el concepto de abstracción. Un método que va a recibir un valor base que de alguna forma le va a llegar y va a hacer el cálculo. Y otro que se llama calcular precio adicional, que va a recibir el valor adicional, alguien se lo va a mandar de alguna forma, y le va a delegar a las hijas que calculen su propio valor adicional. Y así como tenemos... Sí. Podría estar en la amarra también, ¿no? ¿Qué valor cosa? Valor base y valor adicional. No, porque amarras vos vas a tener muchas amarras y esto es un valor para el puerto, un valor unificado. Asumo yo. Y esto incluso lo podrías poner como una constante. Pero lo vamos a poner acá como variables para ver justamente cómo ir pasándose datos cuando lo necesitamos. ¿Se entiende? Sí, pero en las constantes, ¿qué valores pondrías? Acá en el texto claro, no dice, mucho. pero podrías poner una constante con un valor X. Sí, X, ok. Bueno, sería más fácil si fuese constante. Si fuera con una constante sería más fácil, por eso lo vamos a hacer con... Esperen que acabo de borrar esto. Acá la vamos a poner, pero la vamos a poner concreta.
Pero una constante puede no ser estática. No, las constantes son siempre estáticas. Y entonces tampoco te serviría tener una constante para el precio base. Porque sí, o sea, Claro, es no verdad, porque decía encapsulás. que se puede calcular. Sí, por eso lo vamos a dejar así como está con estos dos. Bueno, acá tenemos las concretas de cada uno de estas. Entonces, acá a este le va a llegar el valor adicional en alguna de estas clases de abajo. Vamos a necesitar métodos o atributos de la clase barco. Y las LoRa puede ser. Pero las loras para el precio base, que se lo va a calcular barco. En velero, usa los mástiles, que son propios de velero. En este usa la potencia, que también es propia de deportivo, y acá la cantidad de camarotes. Son valores de las clases Claro, hijas. son de las clases hijas, entonces, por el momento, ninguno de estos debería ser protective. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, acá ya tenemos esta parte hecha. Ahora vamos a la parte de acá abajo. Que dice, en particular, las embarcaciones deportivas deben además tener un índice de cálculo de potencia, todas con valor 0.35. Y un método llamado calcular consumo que devuelve el resultado de la fórmula potencia HP dividido factor aerodinámico por índice de cálculo de potencia. Índice de cálculo de potencia, ¿qué sería? Un final. Una constante. Una constante. ¿Estamos de acuerdo con eso? En deportivo, ¿no? Que esto sería una constante de deportivo. Sí. Sí. Y fíjense qué más dice acá abajo. En el caso de los barcos deportivos de lujo, la fórmula es 2 por potencia HP por índice de cálculo de potencia. Y eso, entonces es abstracto también eso, ¿o no? O sea que puede ir otra clase en el medio. Una clase más. Una clase más, va. Podríamos hereda. tener una clase más, o sea, teníamos deportivo, poner deportivo y de lujo. Sí, podríamos poner una clase más que sea deportivo de lujo. Barat y de lujo. Claro. Que sean herencia de deportivo. Deportivo. Esta le ponemos deportivo barat y acá deportivo capo. Si no, ahí podría aplicar si no, booleano de lujo. Otra cosa era justo lo que les iba a decir. Otra cosa que pueden hacer, porque acá muchas más cosas que esto no te da. Podemos poner como la clase abstracta o podemos, en este caso, que es solamente un atributo de que si es de lujo o no, podemos poner el booleano. Acá vamos a poner la clase porque quiero que veamos el tema de sobreescritura. Sí, por favor, ese tema. De lujo. Que lo que estoy pensando no tiene mucho sentido poner esta de lujo acá. Porque lo único que va a hacer es cambia la fórmula. Bueno, la vamos a poner nomás para practicar el tema de sobreescritura. Datos extra no va a tener nada. Vamos a usar los de arriba. Y operaciones, y acá va a tener calcular consumo, que esto no va a devolver nada y va a devolver un double. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, se podría haber puesto como un atributo directamente si es de lujo, ¿no? Y chao, ¿no? Ahí en deportivo. Claro, se podría haber puesto como un atributo acá. Lo que pasa es que yo lo dejé, la puse a esta clase para que practiquemos lo que es sobreescritura. Ok. Ahora, si este va a usar métodos de acá arriba, entonces a ver qué es lo que nos dice este. ¿Y qué va a ser una clase abstracta? 2 por potencia
¿Por qué abstracto? Y porque va a determinar el que va a terminar el que va a dar el valor final van a ser las clases hijas. No, no? pero No, puede ser. No, pero pero podés instanciar un Claro. deportivo que no sea de lujo. vos podés, claro, exactamente, podés tener un deportivo que no sea de lujo. Es como la otra vez que veíamos persona y persona con obra social. Sí. No, pero Claro. el deportivo regular, digamos, podría ser otra clase Claro, también. es que Yo lo pensé así. sí, Claro, yo lo había yo lo pensado. dejaría como deportivo y después, como una especialización de deportivos, tendría deportivo de lujo. Claro. Igual me parece que la vamos a complicar. ¿Pero ahí sería herencia? No. Sí. Sí, Heredaría porque lo básico. deportivo de lujo es un deportivo, pero igual vamos a dejarlo. Ah, lo que no es abstracto, claro. Claro, no es abstracto. Entonces, deportivo de lujo va a tener que calcular consumo. ¿Y qué fórmula usa? Pero Calcular. no es más fácil hacer una variable que determine si es de lujo o no. ¿O no queda bien? Booleano. Sí, era más fácil, pero era para probar, dijo. Claro, Calcular lo podés hacer. consumo va a usar. Lo podés hacer, pero lo que dijimos es, lo vamos a dejar tiene como otro herencia Sí. para practicar de paso lo que es sobreescritura. Entonces, Va a usar calcular consumo sí, con los no, datos vamos a modificados. dejarlo como un booleano directamente. Porque después se va a complicar con otras cosas. Vamos a enfocarnos a lo que dice el enunciado. Es de lujo. ¿No sería un método también? No, esto lo ponemos como un atributo, de si es de lujo o no. Ok. Claro, pues no va a cambiar mucho. O sea, va a ser una vez. Y lo dejamos acá. Calcular No va a cambiar consumo y listo. Cuando lo implementemos, el calcular consumo, vamos a preguntar si es de lujo o no y vamos a hacer esto. Igual, déjenme ver una cosita. No, vamos a hacerlo con la subclase. A este. Porque ahí estaba viendo que no nos va a complicar. Vamos a sacarle el método desde lujo. Y vamos a hacerlo con la subclase para... Pablo, si lo dejabas con el booleano, ¿cómo hacías para decirle a calcular consumo cuál de las dos cuentas hacer? Un if, si es true, que haga una y si no, que haga la otra. No, pero el método no debería ser calcular consumo. Claro, el método calcular consumo en la implementación, si teníamos el booleano, va a ser if booleano igual true, entonces hacer esta fórmula. Si no, hacer esta otra. Igual de las dos van a... Igual lo vamos a hacer porque no importa. Acá no nos dice que manejemos el alta de los barcos. Nos van a llegar barcos y se acabó. Nada más. Entonces, como acá no nos dice nada del alta, porque si esto lo pensamos en que vamos a hacer el alta y que tenemos que controlar el tema del alta o esas cosas, bueno, sí, se podría llegar a ser bastante más largo el ejercicio. Entonces le pongo un check, un booleano de si es de lujo o no y listo. Pero como acá no vamos a hacer el alta, lo vamos a hacer con la subclase. ¿Por qué? Porque quiero que practiquemos el tema de sobreescritura. Entonces acá le vamos a poner deportivo de lujo. Y esto me da el pie para hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué atributos de deportivo tendríamos que modificar? ¿O lo dejamos tal cual está? No, necesitas saber la potencia. La Tiene que ser potencia. protected. Ese tiene que ser protected. Entonces acá vamos a poner más calcular consumo. Lo voy a sobreescribir. Y potencia le vamos a poner como protected. ¿Por qué? Porque necesitamos que deportivo de lujo lo pueda acceder. Yendo fino ahí, ¿no? Deberíamos tener un
la potencia en el deportivo un set y... No, pero se la pasas en el constructor a la potencia. En el constructor le vas a pasar estas 3. Ah, claro, en el constructor de deportivo de lujo ahí le... Y este va a ser un super. Pero si es privada también, si es privada, cuando haces el constructor, lo escribe igual. Cuando llamas al super para... Claro, pero yo le paso el valor, no lo manipulo el atributo. Yo cuando haga new deportivo de lujo, le voy a pasar factor aerodinámico como un parámetro al constructor y ese se lo va a patear a deportivo. Deportivo es el que lo va a manipular. O sea, yo como constructor deportivo. ¿Por qué no hacemos de deportivo? ¿Por qué no hacemos que salgan 2 clases, una de lujo y otra no de lujo? Porque sería lo mismo en realidad. El deportivo sería como el Barat, digamos, y el de lujo el otro, ¿no? Claro, Bueno, no necesitamos que... Voy a poner el constructor explícito acá para que se note qué es lo que va a recibir uno y qué es lo que va a recibir el otro. Este deportivo, y acuérdense que si los constructores son parametrizados, los tienen que declarar también. Deportivo va a recibir un potencia de tipo int, va a recibir un F aerodinámico y nada más. Y este de acá va a tener el mismo super. Va a tener el mismo método. En realidad no lo ponemos acá, deportivo de lujo, porque este va a tener que llamar al de arriba. Entonces, cuando yo implemente el constructor de este, directamente le hago super. Ahora lo vamos a hacer a los constructores, no se preocupen. Claro, pero ahí cuando lo haces super, si está potencia está protegido, el constructor sí lo puede inicializar. Pero el constructor se lo pasa a deportivo, y deportivo es el que lo manipula. Yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, tener deportivo de igual a new deportivo, no sé, vamos a poner 120, no sé, 9. 12. Y yo no puedo hacer d.set factor aerodinámico, porque no lo tengo este método, porque no lo declaré, pero sí puedo hacer dis dentro de deportivo, dis.factor igual a lo que te llegó acá, 9, por ejemplo. Ahora, en deportivo de lujo, también 348. Yo no voy a poder hacer esto. No voy a poder hacer dis.factor igual a 8. ¿Por qué? No voy a poder hacer esto. Porque este no lo va a poder ver. Pero sí voy a poder hacer super 348. Este va a llamar al de deportivo y va a ejecutar. Y ese sí va a poder hacer esto no lo puedo hacer. Si es privado, no lo puedo hacer. Lo va a tener que hacer la clase de arriba. ¿Se entendió? Ahí super punto el método sería. Claro. No, simplemente super porque es el constructor. No, pero me la voy a quedar pensando. Así no paro la clase. Dale, después lo revisamos bien, si quieren lo podemos ver lo vemos en el Eclipse, en la clase que viene. Bueno. Con esto ya estamos, ¿no? Bueno, el constructor tendría que en realidad recibir todos estos. El barco también tendría que tener el constructor con todos estos
con todos estos atributos. Eslogan, año, fabricación, matrícula y nombre del dueño. Entonces, y no sé si vale la pena. Acá lo vamos a poner, igual lo vamos a dejar para que quede, pero después yo les consulto a ver si tenemos que declarar los constructores, porque acá si empezamos a poner los constructores con todos los atributos, obviamente que se va a hacer un método gigante, entonces quizás no vale la pena ponerlo acá. Pero eso se los consulto después. ¿Les parece bien? Dale. Sí, sí. Sí, Bueno, y el otro que ibas a averiguar, Pablo, si cuando hay una lista se define el constructor en el UML. ¿Cómo? Cuando hay una lista en una clase, ¿se hace el constructor ahí o se lo enuncia en el UML? Ah, sí. No, el new de la lista lo vas a tener que hacer en el constructor. Sí, en el NS Plus. Sí. Pero no sé si acá en el UML lo dejamos reflejado. Claro, por eso, es lo que yo... No, pero pará, no entendí la pregunta, o quizás en un El error de año concepto. pasado, si Claro. una clase tenía una lista, nos obligaban en el NS Plus a declarar el constructor, ¿sí? a escribir el código de cómo Claro. sería ese constructor. No, Y bueno, acá en el Más UML allá del UML, también. no, esto sí lo vamos a seguir haciendo, pero porque solo si tenía una lista. claro, Sí. esto lo vamos a tener que seguir haciendo eso, porque si no la lista esta no va a pinchar. O sea, cuando yo quiera hacer esto va a reventar. Ahora, lo que yo les voy a averiguar es si lo tienen que declarar acá, por ejemplo, el constructor de este que tiene como 4 atributos, si hay que declararlo acá o podemos no declararlo. O sea que en el NS Plus tendríamos que hacer el constructor de puerto para poder instanciar la lista de amarras, pero no necesariamente el constructor de amarras porque no tiene una lista de barcos. Claro, en realidad el constructor de amarra lo vamos a tener que hacer porque tenemos que poner el barco en null. Claro, tiene un barco. Todo Tiene lo un que barco. tenga algo. Todo lo que puede tenga algo lo construir. tenés que setear, pues si no puede ser cualquier Claro, cosa. bueno, por eso, pero es distinto a como lo hacían hacer el cuatrimestre pasado, por eso la pregunta. Ah, ok. O sea, el cuatrimestre pasado nosotros, por lo menos, nos hacían hacer únicamente si había una lista en esa clase. Claro, nosotros no. acá el criterio va a ser, voy a hacer el constructor si necesito hacer el constructor. Por ejemplo, acá en Amarra... el 90% de los ejercicios. Claro, entonces todas las clases. Exactamente. Perfecto. Hay Por algunas eso que no... cuando van pasando a la adherencia queda un constructor que no te alcanza la clase, el diagrama. Claro, por eso es lo que yo les digo. Les voy a averiguar a ver si es necesario declarar los constructores con todos los atributos. Pablo, ¿y en el constructor los atributos los inicializamos con el dis o hay que usar sí o sí los setters? No, podés inicializarlos con el dis, salvo que tengas alguna cosa en especial. Dale, Como está por bien. ejemplo, en el setter tengas alguna lógica especial. Claro, como podría haber sido la de lujo cuando lo habíamos puesto como atributo. Claro, exactamente. Acá creen el de amarra, asignar barco, y otro método más que va a tener es quitar barco. Y además va a tener que tener un método de... el está disponible, ya lo vemos ahora. Bueno, con esto ya tenemos esta parte, la que habla de este cálculo. Después lo vamos a implementar. Pero acá nos faltó esto, nos faltó poner la constante. ¿Que la constante en qué clase la pondría? En deportivo. Yo la puse en deportivo. ¿Cuál faltó, perdón? La constante del... ¿El índice? El índice de cálculo de potencia. 0.35. Y en deportivo, porque no hay otro que tenga potencia. Claro, exactamente, en deportivo, porque el único que maneja potencia es deportivo. Y es más, de hecho, el único que va a utilizar esa constante es deportivo. Entonces acá le pongo... deportivo y deportivo de lujo, los dos. Claro, los dos. Entonces, Pero hereda de Claro. deportivo. Sí, sí, sí. Sí, lo vamos a poner como protected porque
la clase va como protected. Esperen que voy a crear uno de estos nodos y me robo esto. Te vas. Y acá vamos a poner protected o privado o público. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Yo lo tomé como protected. Sí, pues Deportivo de Lujo lo usa también. Claro, protected. No público porque los únicos que lo van a usar son estas dos. Y acá le vamos a poner índice de cálculo. Índice. Índice. ¿No en mayúscula constante? Sí, va en mayúscula, perdón. Índice. Potencia. Vamos a ponerle acá calc. Potencia. Si no, se hace un atributo gigante. Y acá. ¿Cómo le ponen? ¿Le ponen directamente el atributo Sí, o le ponen el tipo? 0.35. 0.35. Yo nunca lo había puesto ahí. Le va double adelante, ¿no? Como... Claro, acá. Eso le preguntaba. No, en eso entonces Pablo te dije mal. Va después del simbolito de protected, final, double y el nombre del campito. Pero acá lo pones en el UML o todo eso. Sí, hay otros ejercicios que los vi así, creo. En general solamente va con mayúscula. Sí, yo siempre en los UML los puse con mayúscula, los pongo así, con mayúscula y el... Con el criterio que te digo, como lo veníamos armando, Sí. por eso como se va a armar distinto algunos criterios. Sí, yo siempre los puse así a los que son ¿Con constantes. el valor también? ¿Lo pones ahí? Claro, porque es de 0.35, ahí el ejercicio te lo decía que era de 0.35. Eso está claro, pero acá en el UML pones el valor de la variable, de la constante, perdón, ¿esta? Sí, yo siempre los puse así. Si quieren podemos buscar o se los consulto para la próxima. ¿O no podemos poner el double, el tipo de valor? Sí. Claro, nosotros con Norberto poníamos el tipo de valor, pero no el valor. El valor. El valor lo poníamos en el nazi. Claro, yo a veces lo poníamos ahí. O sí, sí. No, sí, en el nazi sí o sí. Sí. Me lo llevo para consultárselos. Yo generalmente, si es un valor constante, que sé que no va a cambiar, lo suelo poner en los UML, para que quede explícito de cuánto va a ser el valor. Pero se los confirmo. Con Rod poníamos, cuando es una constante, el valor en el UML, y para las matrices, cuando ya eran valores definidos, también el mismo criterio. Claro, por eso, se los confirmo a ver cómo lo van a tomar. Yo siempre lo puse con el valor, pero sí, lo vamos a poner con el valor y después cualquier cosa lo cambiamos. 0,35. Lo vamos a poner así y después yo les consulto y si hay que modificarlo, lo modificamos. Bueno, con eso ya tenemos toda esta parte. Calcular consumo. Pregunta, el 2 en los barcos deportivos de lujo, ¿el 2 también podría ser una constante? Sí, puede ser una constante. Vamos a ponerle acá multiplicador. Esa podría ser privada, ¿no? Porque o no. Sí, esta va a ser privada porque solamente la va a tomar este de acá. Cosa privada y le vamos a poner un 2. Ahí está. Bueno, con esto ya tenemos esta parte. Entonces, ahora ¿qué es lo otro que nos pide? Barcos con alquileres mayor A y barcos con mayor consumo. Y acá dice que debe volver el barco deportivo de lujo o no, de mayor consumo en todo el puerto.
¿Qué faltó? El calcular el alquiler. Claro, por eso. Acá tenemos estos dos métodos que van en puerto. Lo está enumerando porque con estos vamos a necesitar agregar más métodos. Barco con mayor consumo, ¿necesitamos agregar más métodos o atributos? Este lo vamos a copiar. No, en principio no. A menos que guardes el consumo en... Claro, a ver cómo quedó el No, pero tampoco no. A lo sumo un atributo. No, el barco con mayor consumo es directamente, lo que va a hacer es iterar el array list de amarras y ver cuál amarra tiene un barco deportivo y el barco deportivo y hacer el cálculo con ese. Claro, sí, lo que decía es, o sea, lo calculás y lo guardás al momento de crear el deportivo, o lo calculás en el momento. No, lo calculás cuando lo pedís. Barco con mayor consumo. Entonces, en amarra, ¿tenemos que agregar algún método? Esto va a devolver un deportivo. Sí. ¿Cuál método deberíamos agregar? Y el barco con mayor consumo. Buscar barco con mayor consumo, o algo así, claro. Y ahí ese método... No, para mí hay que agregar buscar barco y barco con mayor consumo. hay que devolver el barco. Tiene que ser un obtener barco. Sí. Ah, es verdad, claro, porque la amarra tiene... tiene... Es de mayor consumo. Obtener barco. ¿Por qué? Porque el barco, a ese le vas a preguntar de qué tipo es. Ok. Y ahí le vas a decir que calcule el consumo. Porque la amarra solamente va a tener el barco. Entonces acá hay que agregarle más. Hay que armar toda la lógica dentro del max, ¿no? Del máximo y todo eso. Para ir pisándolo y todo. Dentro de la lógica del cálculo para poder devolver el barco. ¿O no? Get barco te va a devolver el barco que vino de acá. Claro, ahí ya hay que agregar la relación de uso, ¿no? Entre puerto y barco. Claro, exactamente. Este va a usar... ¿Esa es la de uso, no es la de herencia? Perdón, de interfaces. No, ahora les muestro. Esta es la interfaz, la que está llena. La que es la herencia cortada. La que está abierta, que es como la detiene, es usa. Entonces, puerto, usa barco. Y si quieren ya ponerse un poco más técnico, podría decir que usa todos estos, sobre todo estos dos de acá. Claro, ¿no tendría que ir apuntando a esos dos, profe? Claro, en realidad va a poner a barco, lo va a recibir seguro y además también habría que agregar... que porque no va a recibir una instancia de deportivo o una instancia de deportivo de lujo en vez de una instancia de barco. Pero dentro del método va a recibir todos los barcos. Lo que pasa es que vos vas a tener que decidir de qué tipo es. Pero lo que recibe, ¿va en un puntero de barco entonces? ¿En una variable de tipo barco? Claro, vos a la eslora le vas a decir, dame el barco. Y a ese le vas a preguntar, barco, ¿vos sos deportivo de lujo? Bueno, sí, entonces calcula el consumo. Sí, pero lo que devuelvo, ¿es deportivo o es barco? A eso. Vas a devolver un barco. Un deportivo vas a devolver si es lo único que... Un deportivo, claro. No, esperen un segundo. Vos amarra, ¿qué tiene? Amarra tiene barco. Barco puede ser deportivo de lujo, yate o velero. Cuando vos a amarra le decís, dame el barco, esto te va a devolver algo de tipo barco. Entonces ese algo de tipo barco vas a tener que preguntar de qué tipo es. ¿Y por qué no pregunta amarra de qué tipo es? Pero para una cosa, ese barco que tiene amarra en ese get barco, ¿en realidad es un deportivo o es un deportivo de lujo? Claro, y vos lo vas a tener que usar acá para decirle que te diga el calcular consumo, que te diga cuánto consume. Entonces, en base a eso, vas a hacer el tema del máximo y del mínimo.
Va a ser cualquiera igual, puede ser Pero- deportivo, yate o velero. Claro, no va a ser deportivo el get barco de amarra. exclusivamente, claro. Claro, pero Puede este ser cualquiera de va a los... usar estos dos de acá. Por eso yo le puse la relación con barco y Pero- con deportivo y deportivo de lujo. Pero va a Pablo, devolver un pero no tan- deportivo, no necesita conocer a deportivo de lujo. Deportivo de lujo es un deportivo. Claro, sí, es verdad. Esta no sería necesario. Pero no está implícito también que es un deportivo si es un barco. Tipo, si solo le pones con barco, Sí. no está implícita el uso con todas las demás. Miren, eso depende del criterio. Otra cosa que se las voy a consultar. Yo personalmente, yo siempre los hago así, por lo mismo que dice el compañero, porque está implícito que si uso barco voy a usar cualquiera de las hijas. Pero Bueno, una consulta. para la clase que viene se los confirmo bien. Una consulta. Recién Nicolás creo que dijo que si conoce a deportivo no hace falta conocer a deportivo de lujo. Pero son dos clases concretas distintas. Claro. Por eso yo había puesto las dos flechas de uso. Vamos a dejarla así, con que usa barco, y después yo les confirmo si además, si tienen que hacer referencia a las hijas. Porque eso varía mucho, depende del profesor. Y ahora se están unificando los criterios, entonces yo personalmente en el trabajo y en los trabajos que hice para la facu, yo siempre lo puse acá así, porque para mí es implícito que si uso barco, uso las hijas. Pero algunos profes le hacen el puntero a las hijas, porque también es verdad que va a usar las hijas. Entonces, yo se los confirmo el martes que viene o se los pongo por el foro. Por ahora dejemos como que usa barco y que implícitamente usa todas las hijas. ¿Les parece? Sí, te hago una consulta. ¿Por qué el saber el tipo de barco lo haría puerto y no amarra cuando recibe barco? Porque ¿Por qué no amarra... puede haber un get tipo de barco abstracto en barco y que se le pase? Porque supongamos que vos porque ¿cómo vamos a saber esto? Vamos a tener que iterar el array de amarras y a cada amarra decirme, dame tu barco. ¿Qué es el barco ese? Entonces te va a devolver un barco, porque ahí puede haber un deportivo, un velero o un yate. Entonces, si yo pongo en amarra calcular el consumo de los deportivos, cuando tengas un velero, no, ese método, ¿qué va a devolver? Rompe. Preguntarle qué clase es. Primero preguntarle qué tipo de barco es. Claro, por eso lo podrías... Acá se puede hacer de las dos formas. Lo que pasa que, para mí, es más claro darle el barco y que este se fije de qué clase es y haga el cálculo acá. Barco con barco. Claro, pues ese método del de get barco quizás lo puedes usar en otro lado Otra para cosa que... una lista de barcos. Claro, otra cosa que podemos hacer, si quieren, es lo siguiente. Estos dos tienen el cálculo de consumo, siempre me va a dar algo distinto de 0, porque ya tengo una multiplicación acá. O sea, tengo algo por el índice de potencia. O sea, ya tengo una multiplicación. Lo que podemos hacer en amarra es crear un método. En vez de get barco, en vez de pasarle el barco, podemos hacer get consumo barco. Pero el barco vas a tener que devolverlo igual desde el puerto. O sea, el get lo vas a tener que hacer. Para pasarle a los yates y al velero también un método barco con Pablo, mayor consumo para que va a tengan el devolver un mismo y van a objeto devolver barco. 0 o van a devolver un valor para identificarlo. Claro, el tema es, sí, el tema es eso, que acá te dice que devuelve un barco deportivo, o sea que vas a tener que devolver el barco. Vas a tener que devolver sí o sí el barco. Esto dije cualquier cosa, vamos a poner get barco y va a devolver un barco. Y este va a devolver un deportivo. Porque acá el enunciado te lo dice explícitamente. Debe devolver un barco deportivo. El de mayor consumo. Entonces, esto te dice que tiene que devolver un barco, entonces
este le tiene que pasar el barco al puerto. ¿Se entendió? Más o menos, porque como barco es abstracto, o sea, a mí me queda la duda de cómo va a devolver un barco si nunca va a poder tener una instancia de barco en sí. O sea, No, porque cuando yo hace un le haga, por el downcasting, cuando yo le haga Claro. el new a Amarra, ponerle que haga agregar un barco o alquilar Amarra, no le voy a pasar un abstracto, le voy a pasar un deportivo de lujo, un yate o velero. Cualquiera claro, de por eso, de las concretas. Se guardaría en un puntero de barco. Entonces, yo acá en Amarra voy a tener un puntero a las concretas. Ahora, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver barco. Porque puede ser cualquiera de estas tres. Entonces lo unificó como, ¿se acuerdan en el imprimir imprimir reporte que usamos? Eso es por el polimorfismo. Sí, ya me acordé. Ahora acá voy a tener que hacer el cálculo y voy a tener que hacer un downcasting para decir, bueno, barco, en realidad devolveme el barco que es, si es un deportivo de lujo. Claro. ¿Se entiende? Va, que en realidad es un deportivo, o sea que si me viene uno de lujo, lo casteo a deportivo y listo. Ok. Ahora lo vamos a ver a hacer en el Nancy Schneiderman. Y por último, barcos con alquiler mayor a. O sea que este va a recibir un parámetro que le importe y devuelva la cantidad de barcos que abonen un importe mayor al indicado en el concepto de alquiler de su amarra. Entonces, vamos a copiar este método. Público. Este va a recibir un int. ¿Ha recibido un double? Valor, claro, un double. Valor y va a devolver un array list de barco. Eso es lo que va a devolver. Ahora, para poder hacer eso, lo que yo voy a necesitar en Amarra es un método más que se llame get valor del alquiler, que va a recibir un double valor base, coma double valor adicional. Sería calcular valor alquiler, ¿no? Get valor alquiler. Este va a llamar, o bueno, sí, vamos a poner así. Calcular valor alquiler. Va a recibir estos parámetros y que va a devolver un monto. Un double. Entonces, cuando yo itere el array, a cada amarra le voy a decir calcular valor alquiler. Hago la comparación, si me sirve, le digo dame el barco. ¿Se entiende? Y este se lo va a pasar a calcular precio base, calcular valor adicional, y acá yo lo que creo es que tendríamos que tener también el mismo método, calcular valor alquiler. Que este se encargue de hacer la suma de esto más el de este. ¿Se entiende? Sí. No compras el... ¿Qué cosa? Ahí tenía dos preguntas. Una, me había hablado primero una chica y después el chico. A ver, pregúntenme a uno y yo les respondo. En el caso de barcos con alquiler mayor a, ¿ahí pusiste que volvía un array? Sí, porque dice que
devolver a la cantidad... Ah, no, la cantidad de barcos, dice. No, no hay que devolver un array. Esto va a devolver un int. Ahí está. Sí, no sé por qué en algún lugar leí mal y creí que me iba a dar el listado. No, dice la cantidad de barcos. Igual va a haber que agregarlo a un ArrayList. No, lo contamos directamente. Ah, un contador, claro. Le decimos a este, toma estos dos valores, calcula el valor del alquiler. Ese va a llamar al barco y le va a decir, calcula el valor. Toma que tenés todos los valores que necesitas. Y si la comparación es mayor a la que yo le mandé, bueno, me sumo 1 al contador de cantidad de barcos. Bueno, con esto ya tendríamos hecho todo el diagrama de clases. Con esto ya tenemos para poder empezar a trabajar en el enlace Schneiderman. ¿Estamos de acuerdo con el diseño? Sí. Bueno, esto lo voy a file export. Sí, diagram file. Y lo voy a pasar por el chat.